Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Hoy terminamos esta serie que comenzamos, serie navideña, Jesús el Rey, la serie Jesús el Rey. Ese es el último mensaje titulado Para que se cumpliera. Para que se cumpliera. Las cosas que el Señor nos ha dicho en su palabra son cosas que se cumplen. Cuando tú, joven, eres confrontado por tus profesores en la universidad o tus maestros dentro de la escuela, cuando usted, persona que todavía ya no va a la escuela, pero que ahora se enfrenta a personas que ponen en tela de duda lo que la palabra del Señor dice, podemos tener confianza en lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué creemos en la palabra? Por ahí está el pastor Voddie Baucham, que él da una explicación muy acertada sobre por qué él cree en la palabra. Y él explica que es una serie de documentos escritos por testigos que vieron a Jesús durante la vida de otros testigos que estaban también presentes, que pudieron haber dicho, sí es verdad lo que dice, no es verdad lo que dice, pudieron haberlo dicho. Fueron escritos en ese tiempo y dicen, estos están escritos sobre profecías que se han cumplido. Hermanos, y vamos a hablar en esta mañana sobre las profecías que el Señor Dios hizo cumplirse. Profecías que se dijeron cientos de años antes, pero que se cumplieron. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice, Él lo cumple. Lo que Dios dice, lo cumple. Yo podré prometerle a usted muchas cosas y al final no cumplir ni una sola. Pero vamos a ver la grandeza de nuestro Dios en esta mañana a través de este capítulo que desde que empieza con esa palabra para que se cumpliese. Y así se cumplió. Vemos esto 4 veces durante este capítulo 2, pero 3 de esas ocasiones vamos a verlas en esos versículos del 13 hasta el final del capítulo. Lea conmigo si tiene su Biblia abierta en el libro de Mateo. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice así: Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allí o allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Dios eterno, esta es tu palabra, Señor. Y quisiéramos, Señor, en nuestro corazón está el deseo de que tú hables en nuestras vidas, de que tú seas manifestado y glorificado, Señor, a través de la exposición de tu santa palabra, Señor. Revela a nuestros corazones el mensaje que tú quieres darnos en esta mañana, Señor, de tal modo que podamos no solamente oír este mensaje, sino cumplir, Señor, tus palabras, agregar a nuestra confianza, Señor, a nuestro amor por ti, Señor, a nuestra obediencia, más obediencia, Señor, a nuestra humillación delante de ti, más humillación, Padre. Ayúdanos a glorificarte mientras que estudiamos tu palabra, Señor, y nos convertimos en hacedores de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús vino a este mundo para que se cumpliera la palabra de Dios. Hay un erudito llamado J. Barton Payne que apunta al Antiguo Testamento y dice que en el Antiguo Testamento hay más de 574 versículos que apuntan a Jesús. Hay otro erudito que se llama Alfred Edersheim que apunta a 456 versículos dentro del Antiguo Testamento que apuntan a Jesús. Pero vamos a reducir un poquito más el número. Digamos que no fueron 500 y tantos ni 400 y tantos,
pero digamos que hay 300. Eliminemos los otros que pareciera haber una alusión a Jesús. Y veamos que en la escritura del Antiguo Testamento hay 300 versículos que hablan directamente de Jesús, profecías sobre Jesús. Y si solamente tomáramos esas 300 profecías, podemos ya decir, wow, el Señor vino a cumplir cada una de ellas. Y podemos estar seguros de que esta es palabra de Dios, porque Él cumplió cada una de estas profecías. Ahora, ¿cuál era la probabilidad de que el Señor cumpliera estas profecías? Si podemos ver las probabilidades, hermanos, para que usted se gane la lotería. No, yo no le recomiendo que juegue la lotería, aunque ahorita está sobre el billón de dólares, sino porque yo siga eso. Simplemente apareció en las noticias. Sobre más de $1 billón está la lotería. Aún así es un mal emplear su dinero, los recursos que el Señor le ha dado para usarlos para la lotería. Pero si usted fuera a jugar la lotería, usted tendría una probabilidad de 1 entre 300 millones para ganar la lotería. 1 en 300 millones. Si usted pensara o saliera afuera en una tormenta de esos relámpagos, usted tiene una probabilidad de que le pegue un rayo de luz como 1 en 1.000.000 para que le pegue un rayo de luz. Usted, hermanas, tiene una probabilidad, las que todavía están en el tiempo de embarazarse, tiene una probabilidad de tener cuates del 1 en 250. 1 en 250, porque cada 250 partos resultan en un nacimiento de cuates. Pero si volvemos, hermanos, incluso la lotería, 1 en 300 millones de probabilidad. No tomemos las 300 profecías de Jesús en el Antiguo Testamento. Agarremos nada más 60. Para que de esas 60 Dios cumpliese 8 de esas 60 profecías. Es una probabilidad de 1 en 100 cuatrillones. 1 en 100 cuatrillones. No 1 en 1000, 1 en 1.000.000, 1 en 1 billón. No estamos hablando de trillones, estamos hablando de cuatrillones. Escriba un 1 con 17 ceros después. Esa es la probabilidad de que Jesús viniese a cumplir solamente 8 de las 300 profecías que encontramos sobre Él en el Antiguo Testamento. Numéricamente, hermanos, esto es casi imposible. Numéricamente. Más posibilidad de que usted tenga cuates, de a los cuates, más posibilidad de que usted le pegue un rayo de luz. Más posibilidad de que usted se gane la lotería. 1 en 100 cuatrillones. La probabilidad de que Jesucristo viniese a cumplir 8 de 60 profecías del Antiguo Testamento. Jesús cumplió no solamente 8, ni 60. Él cumplió cada una de las profecías del Antiguo Testamento. Dígame usted que no podemos creer en Dios. Dígame usted que no podemos tener una confianza, incluso podríamos decir a ciegas en Dios. Y Dios no nos pide que tengamos confianza a ciegas. Él nos ha dado estas profecías con un propósito de que nosotros veamos, de que nosotros podamos comprender que Él cumple lo que Él dice. Él cumple sus planes, hermanos. Él cumple sus propósitos en tu vida, aun cuando tú haces cosas que parecieran estorbar los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios no se pueden estorbar. Pudieran las personas a tu alrededor tratar de hacer todo lo posible, todo lo que está a su alcance por destruir los planes de Dios en tu vida, pero no los podrán lograr. No se pueden destruir esos planes porque el Señor cumple sus propósitos. Él cumple sus propósitos. Hermanos, un día el Señor Jesús vino a este mundo y nació a través de la Virgen María. Él vino para que se cumpliera. Este mundo recibió al Rey de Reyes, pero lo ignoraron. ¿Estás tú preparado para recibir?
Estamos ya a vísperas del año nuevo. Dios, hermanos, no cree que el año nuevo es algo nuevo para Él. Él vive en la eternidad, Él vive fuera del tiempo. Él no está viviendo en el año 2025, Él vive en la eternidad. Él no está sujeto por el tiempo. Nosotros estamos ya a vísperas de entrar a un año nuevo. Y ciertamente es algo que Dios diseñó. Dios diseñó que se movieran el planeta, el sol, que todo estuviera estructurado de una manera que podemos ver el ciclo de un año en 365 días. Él regresará. Él regresará, hermanos. Lamentablemente hoy en día vivimos tiempos como que fueran mitología lo que leemos en la Biblia. Cuando Jesucristo dice y Él profetiza que Él regresará, Él promete que Él va a regresar, Él va a regresar. No vivamos nuestras vidas ignorando, olvidando esta promesa del Señor. Él cumple lo que promete. Si vimos estos versículos 13 al 15, vemos la protección de Dios y cómo esta se cumple la protección de Dios. El momento, hermanos, de la visita de los sabios del oriente, cuando vimos la semana pasada, fue un momento grato para María y para José, un momento en el que ellos recibieron mucha felicidad, inclusive fue más importante todavía porque ahora todas las cosas que ellos habían escuchado, todas las cosas que le habían sucedido a ellos, empezaban a tomar sentido. ¿Cómo se hubiera sentido usted si usted hubiera sido María o José y se le presentan estos ángeles y le dicen, este ángel y le dice a usted que tal cosa sucedería? ¿A quién le podría contar usted? ¿A quién podría ir? ¿Podría llamar a su amigo o su amiga y decirle, ¿sabes qué? Que se me acaba de aparecer un ángel. Usted tendría miedo que ese amigo, esa amiga, hasta pensaran que usted está un poquito ido. A lo mejor la pregunta para usted sería, ¿comiste mucho anoche para que tuvieras esta pesadilla? ¿Qué fue lo que pasó? María y José habían recibido estas visitas de un ángel. A José un ángel se le presentó cuando él estaba a punto de dejar a María porque pensó que María había fallado a su pureza. Le había fallado a él. Pero un ángel se le aparece y le dice, no temas. En su vientre, de su vientre nacerá el Salvador de su pueblo. Cuando el ángel Gabriel se le presenta a María para darle el anuncio de ese hijo que vendría en Lucas capítulo 1, ella dice, habla con el ángel, ella le dice, pues hágase de mí, soy tu sierva, hágase de mí conforme a tu voluntad. Cuando María visita a Elizabeth, su pariente, esta Elizabeth saluda a María de una manera no convencional, un poquito rara. Cuando en Lucas 41, 42 y 43 vemos que dice, y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Se le presentan esos sabios a Jesús, le traen oro, incienso y mirra, y todas las cosas ahora vienen a tomar más sentido. Fue un momento de alegría, hermanos. Cuando esos sabios reconocen, esos sabios extranjeros reconocen lo que el mismo pueblo no reconoció. A ese niño Jesús, no un simple niño, sino el Hijo de Dios nacido. Estos sabios reconocieron a Jesús, bendijeron a la familia pobre con diferentes regalos costosos, pero el gozo de ese momento tendría su fin prontamente. Pronto terminó. El ángel del Señor se le aparece a José en sueños y le da instrucción de huir y esconderse en Egipto, llevarse a su familia hacia Egipto. Hermanos, la palabra en el original que usa para huir es una palabra de alta urgencia. Era una emergencia. No solamente debían de huir, tenía el significado de escapar
de escaparse de este lugar porque el peligro era inminente. ¿Por qué debían de huir? El peligro se avecinaba en manos de Herodes. Se recuerda cuando con los sabios les dijo, cuando lo encuentren, regresen. Háganme saber dónde está, para que yo también vaya a adorarle. Él cumpliría su promesa de buscar al niño. Él tenía toda la intención de buscar al rey de los judíos, pero no era para adorarle, era para asesinarlo, que él quería saber dónde se encontraba Jesús. El peligro, hermanos, era tal que José, dice la escritura, comienza su viaje ¿a qué hora del día? ¿A qué hora de las 24 horas? En la noche. En la noche él sale con su familia en la oscuridad de la noche. Cuando todos estaban durmiendo, seguramente él sale hacia Egipto. Hermanos, solamente de Belén a Egipto habían 120 kilómetros hasta la frontera de Egipto. De Belén hasta la frontera de Egipto. Ellos tendrían que viajar, no en una 4x4. ¿Quién sabe si tendrían algún animal? Posiblemente sí, porque aunque eran una familia pobre, recibieron regalos costosos de los sabios. Posiblemente de esos regalos costosos ellos pudieron costear el viaje hacia Egipto. Salieron a 120 kilómetros solamente a la frontera, más otros muchos kilómetros para llegar a un lugar seguro dentro de Egipto. ¿Pero por qué Egipto? En Egipto Herodes no tenía el dominio de poder entrar a buscar a la familia. No podía entrar. En Egipto, hermanos, Egipto había sido una sede o un lugar que aceptaba a los judíos. Por ejemplo, hermanos, Alejandría, una ciudad en Egipto nombrada después o así por Alejandro Magno, se había convertido en un lugar amigable para los judíos. Era un refugio para los judíos, un lugar de protección donde podían ir los judíos. ¿Por qué cree que pasa esto, hermanos? Porque Dios ya tenía todo en su plan. ¿Por qué cree que el Señor, podemos decir que el Señor es el que pone y quita reyes? ¿Por qué podemos decir que el Señor es el que quita y pone presidentes? Él es el que lo hace todo. Y Él todo lo diseña porque Él tiene un plan que ni siquiera nosotros nos imaginamos o nos podríamos imaginar. ¿Por qué Egipto? Dios ya había usado a Alejandro Magno para crear el ambiente político para que este lugar fuera un refugio para los judíos, en preparación de un albergue, de un refugio para el Hijo de Dios. Le dice, sale Egipto. ¿Pero por qué Egipto, hermanos? Para que se cumpliera la palabra de Dios. Por eso fue que Egipto así lo diseñó Dios, para que se cumpliera lo que Dios había dicho. Cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Eso es una referencia a Oseas, capítulo 11, versículo 1. Oseas 11:1, que dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién se refiere esto? Obviamente Mateo nos está diciendo que se refiere a Jesús. Pero esto, para los lectores del tiempo, significaba otra cosa también. De Egipto, o cuando Israel era niño, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto es una escritura de Oseas, 700 años antes de Jesucristo, antes de que Mateo 2 relatara lo que está relatando. Pero también esto sucedió 700 años antes de que Oseas dijera lo que dijo. Está hablando del pueblo de Israel, cómo había salido de Egipto. Entonces, esta palabra tiene una doble aplicación. Oseas 11:1 se remonta 700 años antes de que Oseas escribiera esto, y era una profecía 700 años antes de que Jesús naciera, antes de que Jesús visitara a Egipto. El éxodo, hermanos, fue un tipo del regreso de Jesús de Egipto. Jesús es el antitipo
pueblo de Israel, del éxodo del pueblo de Israel, de Egipto hacia la tierra prometida. Hermanos, recordemos que la audiencia original de Mateo, la audiencia principal de Mateo era judía. Jesús no solo es el antitipo de Israel, sino que cumple las escrituras de los profetas 700 años antes. Hay veces cuando el Señor se tarda en contestar nuestras peticiones y empezamos a dudar de Dios, hermanos. Dígame que usted nunca ha dudado de Dios. Dígame que usted nunca ha pensado, el Señor no me escucha, el Señor no atiende, me ignora el Señor. Cuando ciertamente el Señor no ignora las oraciones de un corazón contrito y humillado. Cuando tú le pides a Dios, Él te escucha. Posiblemente no es el momento. Es que cuando estamos nosotros en una sociedad de cosas rápidas, ¿verdad? Hace 50 años habían tantos, McDonald's yo creo fue el primer restaurante o uno de los primeros que salió que preparaba la comida rápida. Tú llegabas, ordenabas y rápido. ¿A cuántos le gusta ir allá en Guadalajara? Hay un lugar que tiene el récord de el lugar donde se sirve más rápido. En segundos se traen la comida, ordenas tú, creo que es carne en su jugo. Y ordenas tú y en el momento cuando lo ordenas solamente pasan unos segundos y ya te tienen la comida. Vivimos en tiempos de rapidez, pasamos por el drive-thru y ordenamos nuestra comida y la tenemos en cuestiones de minutos. En la casa llegamos con hambre, abrimos una cajita que está conectada a la luz eléctrica, metemos la comida ahí y le apachurramos unos botones y rápido está la comida caliente para nosotros. A veces cuando nosotros venimos en oración al Señor, pensamos que el Señor es un microwave o que es un drive-thru. Que el Señor va a contestar nuestras peticiones en el momento que queremos que Él la conteste, porque así tiene que contestarlo Dios. Y no, hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amo, es exactamente eso. Es nuestro Dios. Es nuestro Señor, nuestro amo. Y Él va a obrar y va a hacer las cosas en el momento cuando Él quiera hacerlas. De la manera como Él quiera hacerlas, no a nuestro antojo. Nosotros no lo vamos a ordenar, no vamos a decretar. Nosotros no hacemos eso, hermanos. No decretamos, no decimos cosas que porque en la lengua está el poder de la vida y la muerte. No, el Señor es soberano. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera como Él quiere, hermanos. 700 años pasaron para que esta profecía se llevase a cumplimiento en la vida de Jesús. El peligro se acercaba, el anuncio de advertencia fue dado y Dios protegía del niño Jesús, así como protege de sus planes, así como protege también de nosotros. Somos sus hijos. No somos el Hijo con H mayúscula, el Hijo de Dios, no somos, pero somos sus hijos. Y Él nos ama. La Nueva Versión Internacional en el Salmo 18, versículo 30 dice: escudo es Dios a los que se refugian en Él. Hay peligros alrededor de nuestras vidas, hermanos. Hay tanto peligro. A mí me gusta mucho un dicho de una persona que está muy cercana a mi vida. Que cada vez que mira un accidente en la carretera dice: Señor, gracias, ¿de cuánto nos libras tú? Hermanos, hay peligros en nuestras vidas que ni siquiera sabemos que hemos sido librados de ellos. Pero el Señor está atento. No hay ninguna calamidad que pueda pasar en nuestras vidas que el Señor no la haya permitido y que el Señor no esté allí en medio de esa tormenta con nosotros cuando está pasando. Hermanos, la advertencia de Dios se cumple. Vamos a los versículos 16 al 18. Dice: Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Versículo 17.
Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, y realmente, hermanos, los sabios no se burlaron de él. Ellos, me imagino yo, que tenían la intención de obedecer a Herodes. Cuando encontraran al niño, regresar a donde estaba Herodes para darle el informe. Mira, está en tal lugar, por tal calle, al lado de esta otra casa, pintada de esta casa, ahí está Jesús. Cuando Herodes se dio cuenta de que estos sabios no regresaban, él se enfureció, él se enojó. Hermanos, fue un enojo diabólico. Él se enfureció diabólicamente. Él ya había averiguado, hermanos, ¿se recuerdan el pasaje del mensaje pasado? Él ya había averiguado cuándo es que había aparecido la estrella. Él quería saber la edad del niño. Les encargó que le avisaran dónde estaba, porque él también quería ir a adorarle. No es sorprendente que Herodes se haya enfurecido, que Herodes haya pensado que estos sabios se han burlado de él. En realidad, hermanos, él quería matarlo a causa de su manera de ser. Herodes era altamente dudoso. Él sospechaba de todo mundo, hasta de su propia sombra. Él pensó: estos sabios se han burlado de mí. Y esto desató una furia infernal de este hombre. Cegado y controlado por el odio en contra del niño Jesús, da órdenes a que todos los niños de 2 años para abajo muriesen. Hermanos, no es muy probable que Jesús hubiese tenido 2 años, pero él dijo: un cachito más, no vaya a ser que ese se me vaya a escapar, y ordena de 2 años para abajo. Esto fue el plan de un gobernante despiadado que miró este plan como un plan seguro. Él no solamente quería destruir a un niño, hermanos, él quería destruir al Cristo. Herodes tuvo más confianza y más fe de creer, no fe salvadora. Creyó más en las Escrituras, porque él llamó a los fariseos y escribas y les preguntó: ¿dónde es que debe de nacer este niño? Él llamó a los sabios y dijo: ¿cuándo es que apareció este resplandor, esta estrella? Él sabía que la profecía decía que el Cristo nacería. Herodes sabía, él averiguó la profecía, él creía, aunque no creía. Él quería eliminar cualquier fuente de amenaza para su reinado. Hermanos, el enemigo se ha dedicado a tratar de destruir el plan de Dios a través de toda la historia. Y Dios, hermanos, ciertamente no es quien ordena la matanza. Ese sería un pecado grave delante de Dios. Dios no manda a que la vida inocente muera. De 2 años para abajo fue la orden de Herodes. Dios no puede ser tentado por el pecado. Mas sin embargo, hermanos, Dios usa la predeterminación pecaminosa del hombre, en este caso Herodes, para llevar a cabo sus propósitos. Dios usa la predeterminación pecaminosa de los hombres para llevar a cabo sus propósitos. En su vida ha acontecido. En mi vida ha acontecido. Dios usa la predeterminación pecaminosa del hombre para llevar a cabo sus propósitos. Dios no quería que estos niños murieran. Una vez más, Mateo usa una escritura que apuntaba originalmente a otro suceso. Si usted va conmigo a Jeremías capítulo 31, versículo 15, ese es el versículo que Mateo cita. Jeremías 31, 15 dice: así dice el Señor, se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. ¿Nunca ha llorado usted de esa manera?
con un dolor aquí, se siente un dolor aquí fuerte. Raquel llora por sus hijos, dice el versículo. Rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. Raquel llora por sus hijos. Rehúsa ser consolada. Bueno, ¿quién era Raquel? Raquel era o fue una de las esposas de Jacob. ¿Quién fue Jacob? El padre de Israel. De hecho, el nombre de él fue cambiado a Israel. Él fue el padre de los 12, de donde nació la nación de Israel. Esta Raquel, como una de las esposas, representa a las madres de Israel llorando las muertes de sus hijos durante la invasión del enemigo y la extradición al cautiverio. Esto era algo referente a la extradición del pueblo de Israel. Cuando fue invadido por el enemigo, muchos de ellos murieron. Las madres lloraban la muerte de sus hijos. Y muchos de ellos, la mayoría, los que restaban, se fueron llevados cautivos. Rehenes. Fueron llevados cautivos al cautiverio, obviamente. Ahora la madre de los niños masacrados en Israel lloraban la terrible desgracia. Qué triste, hermanos, que hoy vivimos en un tiempo como el que vivimos. Niños de 2 años para abajo mueren. Hoy en día hay madres con hijos sin nacer en su vientre que llegan a clínicas de aborto, clínicas de asesinato. Hermanos, digámosle cómo es. No vamos a caer en el lenguaje de la sociedad del día de hoy. No son terminaciones, no son interrupciones de embarazo. Eso es lo que la gente, la sociedad de hoy en día le llama una interrupción del embarazo. Llegan a esas clínicas de aborto donde suceden masacres horribles. Y esos niños son abortados, niños que ya existen. Ellos dicen, pero es mi cuerpo. Esas mujeres dicen, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Han tomado las palabras del Señor Jesucristo mismo cuando dice, este es mi cuerpo. Han masacrado los vientres de estas mujeres, ellas mismas se lo han masacrado. Cuando dicen, este es mi cuerpo, no es su cuerpo. Está dentro de su cuerpo, pero no es su cuerpo. Tiene un ADN diferente. Tiene un sistema nervioso diferente. Es verdad, dependen de la madre. Y muchas personas dicen, pero es que es una bola de células que no vive. Es vida. A Jeremías se le dijo, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te conocí. Son vidas. Pero es que como dependen de la madre y no pueden subsistir por sí mismos, digamos, preguntémosle también, ¿cuántos niños ya nacidos de 2 años para abajo podrían subsistir por sí solos? Necesitan de su madre. Pero no le damos muerte a esos niños. ¿Cuántos de nuestros mayores en la sociedad están ahorita en un hospital conectados a una máquina que no pueden respirar por sí solos, que están siendo ayudados por esos sistemas artificiales? Pero no les damos muerte porque dependen de algo y no pueden subsistir sin ello. Hermanos, hoy el enemigo, así como en el tiempo de Herodes, ha engañado a la sociedad y la ha pervertido, la ha llamado a hacer cosas que le alegran a Satanás y que ponen triste el corazón de Dios. Aun cuando triste, la palabra profética de Jeremías volvía a cumplirse. ¿Por qué, hermanos? Porque toda la palabra de Dios se cumplirá. Las advertencias de Dios son buenas, acatarlas el día de hoy y no esperar sufrirlas el día de mañana.
Muchos viven pensando que las advertencias de la Escritura están lejanas, se tardarán en cumplirse, pero su palabra siempre se cumplirá, hermanos. Siempre se cumple. Y cuando el Señor te dice que Él puede perdonar, si hay una persona que nos escuchará en línea, si hay alguna persona aquí en nuestros medios que ha cometido un aborto, el Señor ha prometido que Él perdona a aquellos que se arrepienten, que vienen a Él con un corazón contrito y humillado. La palabra de Dios se cumplirá. Estamos a vísperas de un fin de año. Comienza un año nuevo. ¿Será un año igual que este año que termina? Un año en el cual vivamos como queremos vivir, sin acercarnos más a Dios, sin conocerlo mejor, leyendo la palabra y orando todos los días. ¿Cómo será este año que viene? La palabra de Dios siempre se cumple, hermanos. La palabra de Dios se cumple. Mateo 2, 19 al 23 dicen: pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Los que atentaban, dice. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada, ¿cómo? Nazaret. ¿Por qué vivió allí? Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él se llamará Nazareno. Herodes el Grande murió. Con él, parte de la amenaza termina en un sepulcro. La historia nos dice que él muere por medio de úlceras, sus intestinos, todo estaba podrido por dentro. Es lo que nos dice la historia. Otra vez, hermanos, por medio de sueños, el ángel del Señor se le aparece a José y le dice que podía volver, porque en plural, habían más de uno que atentaban en contra del niño Jesús, ya habían muerto. Al parecer eran más personas que Herodes quien querían matarlo, pero ya habían muerto. En ese tiempo no había medios sociales, las noticias no se podía prender la televisión para ver las noticias, pero José recibe este mensaje por medio del ángel y él cree. Por medio de sueños, perdón. Dios le habla por medio de sueños. José creyó en la palabra de Dios. Cuando el ángel del Señor le dice que puede regresar, él regresa con su familia a Israel. Pero él luego se da cuenta que Arquelao, un hijo de Herodes, está reinando en Judea. Herodes, hermanos, era una persona mala. Igualmente también Arquelao. Arquelao, hermanos, en una ocasión mató a 3,000 judíos por sospecha que estaban involucrados en una revuelta que había habido para derrotar o para quitarlo como rey. De nuevo José fue dirigido por Dios en sueños y se fue al norte. No sé si ustedes han visto alguna vez el mapa de Israel. Israel es un país así largo, de arriba para abajo. Abajo está la región de Judea, cerca de Egipto. Él, cuando regresaron de Egipto, no regresó a Judea, sino que se fueron al norte, a donde estaba el mar de Galilea. Y cerca de ahí había esa ciudad que se llamaba Nazaret. De allí eran originalmente José y María. Ellos viajaron al sur para hacer, no era una encuesta, era el censo, gracias. Ellos habían viajado para el censo. Entonces menciona, así como menciona Mateo que habían sido más de uno que querían la muerte de Jesús, fíjese también lo que dice Mateo. Él menciona que los profetas dijeron: será llamado Nazareno. Si yo le pregunto a usted, ¿en dónde está en el Antiguo Testamento esta escritura? No la va a encontrar. ¿Encontramos el primer error en la Biblia? No.
No podemos encontrar esta referencia atribuida a profetas del Antiguo Testamento. Tampoco podemos encontrar esta profecía en ninguna parte de las Escrituras. Pero eso no debe de causarnos conflicto, hermanos. ¿Se recuerda? Si usted lee el libro de Judas habla de profecías de Enoc que no encontramos en la Biblia. Si yo le preguntara a usted, ¿quién fue el que dijo, más bienaventurado es dar que recibir? Usted diría, Jesucristo fue el que dijo eso. Busquen los evangelios y usted no va a encontrar que Jesucristo dijo eso. Pero Pablo atribuye esas palabras a Jesús. En Hechos capítulo 20, él dice como nuestro Señor nos ha dicho, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, Juan, ¿qué fue lo que dijo en el capítulo 20, en el capítulo 21? Él dijo, y muchas otras señales hizo Jesús, que no están escritas en este libro. Y en el capítulo 21 dice, y muchos otros milagros hizo, muchas otras cosas hizo, que no fueron escritas, porque si fueran escritas en el mundo no cabrían los libros. Hay cosas que sucedieron que no están escritas todas en la palabra. Y si Mateo, por obra del Espíritu Santo, inspiración del Espíritu Santo, dice que los profetas dijeron que él sería llamado Nazareno, es porque así sucedió. Simplemente no está escrito en el Antiguo Testamento, pero está escrito en Mateo. Y lo que está escrito en la palabra lo podemos creer. Pablo cita al Señor Jesús en Hechos 20. No lo podemos ver en los evangelios, pero sucedió porque él sabía, hermanos, antes no habían libros como el día de hoy. Habían escribas que copiaban las escrituras, y por eso podemos saber qué es lo que decían las escrituras, pero muchas de las cosas eran enseñadas oralmente. En la familia el padre enseñaba a sus hijos oralmente. Pasaban estas cosas que sucedían, pasaban por medio de explicación de una persona a otra. Fue en Nazaret donde Jesús creció. Y ahí vivió hasta que comenzó su ministerio. La próxima semana volveremos al libro de Marcos. Y estando en Marcos, ustedes vieron que el Señor Jesucristo, ahí es donde vivió. Él recorría las regiones alrededor de esa ciudad. Pero muchos de ellos no le recibieron. Muchos de ellos ignoraron. En su mismo pueblo donde él creció, donde lo conocían bien, la gente no aceptó su mensaje, pero la palabra del Señor se cumple. Dios dijo que la Virgen concebiría y concibió. Dios dijo, hermanos, que Jesús nacería en Belén y allí nació. Dios dijo que de Egipto llamaría a su hijo y de allí lo llamó. Él predijo que Raquel lloraría a sus hijos y los lloraron. Que Jesús sería llamado Nazareno y fue llamado Nazareno. Y vemos, hermanos, el ejemplo maravilloso de José, cómo él le dice al Señor, haz esto, y él obedece. Él obedece, hermanos. Nosotros tenemos la palabra profética más confiable en delante de nosotros. Usted tiene más de una seguramente en su casa. Tiene todas las versiones que usted quiera tener en su teléfono, en su aplicación, en su teléfono. Tenemos la profecía más segura. Y nos haría bien leerla y obedecerla y creerla, porque el Señor cumple lo que Él dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Ninguna, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hermanos, lo que Dios dice, Él lo cumple.
Lo que Dios promete, Él lo lleva a cabo. Sus propósitos, Él los lleva a cumplimiento, hermanos. Si Él ha prometido estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Si Él ha prometido proveernos, Él va a proveer. Si Él ha prometido sostenernos, Él nos sostendrá. Si Él ha prometido guardarnos, Él nos va a guardar. Y si pasa algo difícil en nuestra vida, hermano, no es porque Dios se haya olvidado de sus promesas. Es el plan de Dios en nuestras vidas. Tenemos un Dios que es soberano, hermanos. Pero miremoslo y reconozcámoslo siempre como un Dios soberano. No solamente cuando hayan situaciones que uno diga, ay, de eso está difícil salir. Señor, tú eres todopoderoso, de esto me puedes sacar. No, Dios es soberano en los momentos de calma en nuestras vidas, como en los momentos de dificultad en nuestras vidas. Él no nos deja. Él está con nosotros. Cierra tus ojos, hermanos, y inclina tu rostro. La palabra de Dios se cumple. Jesús es el que vino a este mundo a salvar. Pero un día vendrá a traer juicio a esta tierra. Hoy es el día de asegurar que estás en la fe. Que en verdad has creído. Que la salvación ha llegado a tu vida. Es el momento de dejar esas actitudes, esas maneras de vivir que a Dios no le agradan. Esas maneras de vivir que demuestran que en tu vida en realidad no ha nacido el Señor Jesús. Hoy es el día de que te asegures que estás en la fe. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Has escuchado la palabra. Más de una vez las has escuchado. El Señor quiere librarte de estas llamas del infierno. Un lugar de la cual el Señor habló más que del mismo cielo. Estas son advertencias que en el camino de tu vida el Señor ha puesto al lado. En la carretera por donde vas, el Señor pone advertencias que son su palabra. En aquel día, en el día del fin, los justos serán separados de los buenos. El trigo de la cizaña. Y la cizaña, los que no hayan sido revestidos con la justicia de Jesucristo, serán lanzados al lago de fuego. En verdad Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿O será que Dios aborrece el pecado y también castiga a aquellos que viven en enemistad contra Él? A aquellos que viven despreciando el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Son los pecadores que serán lanzados al lago de fuego. Hoy es el día, querido hermano. Hoy es el tiempo de rendirte a Jesús, de entregarle esas áreas de tu vida que aún no le has entregado. Se acerca el fin del año. ¿Será este el año que comiences a vivir para Jesús como nunca antes? ¿O se repetirá la historia de nuevo en tu vida? ¿Se repetirá el mismo año de mediocridad, de caminar lejano de Dios? Hoy es el día, hermanos. Amado Dios, delante de ti estamos, Señor.
Y ciertamente en cada uno de nosotros, Señor, podemos ser sinceros y decir que nos falta mucho. Aun cuando hemos sido salvos, cuando hemos sido redimidos, hemos sido cambiados, transformados. Aun cuando se nos ha quitado el corazón de piedra y se nos ha dado uno de carne, Señor, nos falta tanto. Queremos, Señor, que tú nos ayudes. Necesitamos de tu ayuda. Sin ti podemos hacer absolutamente nada. Yo te pido, Señor, que en esta congregación siempre te podamos ver a ti. Tú eres el Rey. Tú eres el pastor de esta congregación. Tú eres el pastor de esta congregación, Señor. Esta es tu iglesia. Adoramos al Rey que vino y vendrá. A ese Rey que cumplirá sus promesas. A ese Rey que un día irrumpirá su voz. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estamos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. El Señor viene. El Señor está a las puertas. Oh Dios, esperamos ese día glorioso en que las tumbas se abrirán, Señor. Y aquellos que murieron en fe, creyendo en ti, depositando sus vidas en ti, Señor, resucitarán primero. En ese día resucitarán muchos de nuestros familiares, Señor, que han muerto. Posiblemente nosotros también, si morimos antes de tu venida. Pero lo seguro es, Señor, que tu palabra se cumple. Y que si tú lo has dicho que así sucederá, nosotros lo creemos, Señor. Tú no eres hombre para mentir, no eres hijo de hombre para arrepentirte. Lo que tú dices, Señor, tú lo cumples. Creemos en ti, Señor. Confiamos, Señor, en ti. A ti la gloria, a ti la honra, desde ahora y para siempre. En nombre de Jesús, amén.